todos. Vivimos a toda velocidad. España es, de hecho, el séptimo país de la Unión Europea con mayores niveles de estrés y eso nos pasa factura. Contracturas cervicales, dolores lumbares, gastritis, dermatitis, caída del cabello, aumento en los niveles de hipertensión arterial y, en el peor de los casos, infartos o hemorragias cerebrales. ¿Cómo nos afecta el trabajo? ¿Cómo lo gestionan, obligados a controlar estas presiones, los deportistas? ¿Cómo podemos aprender a gestionarlo cada uno de nosotros? En Diagnóstico daremos respuesta a estas y otras preguntas junto con el doctor Roberto Martín Reyes, que es jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario La Luz. Estamos hablando de muchísima población, porque si de 10 millones el 20% tiene problemas o el estrés se ha asociado de una forma más o menos directa con la enfermedad cardiovascular, la verdad es que son cifras que llaman la atención y que evidentemente nos tienen que poner en alerta con respecto a qué hacer. Enseguida entramos de lleno con las consecuencias del estrés sobre nuestra salud. Antes, vamos con las noticias de salud que nos deja esta semana. Esta cartera la aporta a partir de ahora Mónica García, la nueva titular de Sanidad. Médico anestesista, llegó a la primera línea de la política madrileña en 2020, en plena pandemia de coronavirus. La hasta ahora portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña ha indicado que la salud mental, la atención primaria o el cuidado de los profesionales y los pacientes estarán en el centro de su mandato. La unidad de radioterapia del Hospital de Ávila ya ha comenzado a recibir pacientes. Después de mucho tiempo de reclamaciones, los enfermos ya no tendrán que desplazarse a otras provincias para que los traten. La unidad satélite incorporará pacientes progresivamente y espera llegar a unos 400 al año. Se comienza por la mañana y en 2 meses habrá también turno de tarde. 7 de cada 10 chicas de entre 16 y 24 años se identifican con algún trastorno de la alimentación, según un informe de la Fundación Manantial. Esta entidad, que trabaja en la atención social y sanitaria de las personas con problemas de salud mental, calcula que el malestar emocional de los jóvenes ha empeorado mucho en los últimos años. La ansiedad y la depresión son las enfermedades mentales más diagnosticadas. Es uno de los males del mundo actual y afecta a casi todas las esferas de nuestra vida. El estrés altera nuestro corazón, se mete en nuestra cama quitándonos el sueño y daña nuestro sistema digestivo. Y en España vivimos con estrés. Somos el séptimo país de Europa con los niveles más altos. Las tensiones económicas y laborales, la crisis de 2008 que aún colea o la pandemia de COVID-19 han dejado heridas en la salud mental de las personas que aún no han curado. Sobre los efectos que estas cicatrices dejan en nuestra salud y cómo tratar de cuidarlas, hablaremos con el doctor Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Luz. La Fundación Española del Corazón considera que el estrés es el principal factor de riesgo cardiovascular en poblaciones de más de 100.000 habitantes, por encima incluso del tabaco. ¿Por qué el estrés es tan nocivo para nuestro corazón? Bueno, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo a día de hoy la principal causa de muerte y también de morbilidad en nuestro medio. Y entre los factores de riesgo que son bien conocidos en la población general, pues tenemos una serie de factores de riesgo que son no modificables, es decir, el sexo, la herencia genética, incluso el género, y la edad, evidentemente es algo en el que no podemos incidir, no lo podemos cambiar. Y luego hay factores de riesgo que llamamos modificables, los factores de riesgo clásicos. Entre ellos están pues la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaco principalmente. Transversalmente a todo esto incide de forma significativa el estrés. El estrés, la verdad que es uno de los males de nuestro tiempo, que ya solo inherentemente al propio estrés ejerce un factor nocivo sobre la enfermedad cardiovascular, pero además favorece todos estos factores de riesgo que hemos comentado, con lo cual el estrés a día de hoy y evidentemente en poblaciones de mayor número de habitantes, bueno, pues efectivamente está jugando un papel cada vez más importante a la hora de aumentar el número de enfermedad cardiovascular. Fisiológicamente, ¿cómo actúa el estrés sobre nuestro sistema cardiovascular? El estrés es una respuesta adaptativa,
forma parte del ser humano en sí mismo, ¿no? Y es una respuesta muy compleja en la que influyen muchos sistemas, principalmente el sistema nervioso y el sistema endocrino. En el sistema nervioso ejerce su factor más importante desde el hipotálamo hipófisis y de ahí a la glándula suprarrenal. Todo este eje lo que hace es liberar una serie de hormonas, una serie de factores que generan sobre todo aumento de tensión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, es decir, nos provoca una tensión, nos pone en alerta para alguna cuestión que nos pueda provocar algún daño físico o mental, ¿no? Pero el estrés crónico, que es un poco probablemente el más habitual a día de hoy, o por lo menos en lo que comentábamos previamente, en ciudades donde a lo mejor pues vivimos al límite horario continuamente, lo que ejerce es un desgaste de los mecanismos adaptativos que al final lo que genera es todos estos factores que hemos comentado previamente que se desencadenen. Y todo eso incide en que todos estos factores que hemos comentado previamente, del tabaquismo, incluso el consumo de alcohol, la hipertensión, aparezcan y al final pues provocan la enfermedad cardiovascular. El estrés es una respuesta de adaptación de nuestro cuerpo, una respuesta de nuestro organismo a una demanda exterior. Activamos nuestro cuerpo para agilizar el pensamiento, ser más enérgicos e incluso más eficientes para superar con éxito determinadas situaciones. Podemos vivir momentos de estrés sin consecuencias negativas a lo largo del día. Es lo que nos ha permitido sobrevivir. Tenía especial sentido hace miles de años, cuando dependíamos de la caza y de no caer ante depredadores. Es incluso motivante, o sea, nos ayuda a hacer las cosas, a ponernos en marcha, a activarnos, ¿no? Pero eso a partir de determinado límite, entonces hay como una percepción de amenaza, ¿no? Y esa percepción de amenaza hace saltar unas alarmas y hace que el cuerpo empiece a funcionar en un modo que se llama modo de lucha o huida. Sin embargo, hoy las adversidades son muy diferentes y mantener este mecanismo de forma permanente puede tener serias consecuencias para nuestra salud. Me persigue un león, yo salgo corriendo, ¿no? Y pueden ocurrir dos cosas: o le consigo despistar y se acabó el problema, o me pilla, me come y se acabó el problema, ¿no? Pero en cambio los estresores de ahora no funcionan así. Si tengo un problema en el trabajo o tengo miedo que me despidan, me da igual correr o no voy a ir a pegar al jefe, o sea, luchar no me sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el estresor no termina. El estrés provoca cambios fisiológicos, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, espesa la sangre y las arterias se vuelven menos elásticas. Todo para dar una mejor respuesta a una amenaza. Para correr necesitamos tener potencia en los músculos, entonces hay como una reorganización del flujo sanguíneo para que vaya todo lo posible a los músculos, ¿no? Para ello, pues se restringe de los órganos internos al mínimo imprescindible, ¿no? Como necesitamos que haya buena potencia muscular, pues necesitamos que la sangre esté bien oxigenada, con lo cual el ritmo respiratorio se acelera. El latido cardíaco también notamos que palpita más deprisa, ¿no? Cuando estamos en este modo de lucha o huida, se paralizan todos los sistemas que no son imprescindibles para la vida, para la supervivencia en ese momento. Por ejemplo, el sistema digestivo o el sistema reproductor o el sistema inmunológico. Pero, ¿qué ocurre cuando la amenaza no cesa? Cuando nuestro sistema de lucha o huida se activa indiscriminadamente, sin tiempo para el reposo o para que nuestra fisonomía vuelva a funcionar con normalidad. Que el estrés pasa factura a nuestra salud. Es el momento de escucharnos a nosotros mismos. Una buena pista es la mala calidad del sueño. Las dolencias físicas, ¿no? O sea, empezar a tener achaquito de aquí, achaquito de acá. Estamos mucho planificando, mucho en el futuro, también a veces rumiando cosas del pasado, pero muy poquito en el presente, ¿no? Y ese ejercitar el estar en el presente es una tarea también, una tarea pendiente que tenemos en nuestra sociedad. Comentaba al principio la importancia de las enfermedades cardiovasculares. Según el Instituto Nacional de Estadística, afectan a más de 10 millones de personas en España. ¿Qué relación hay entre estas cifras y el estrés? Bueno, si hacemos caso precisamente a esos datos que comentas,
casi el 20% en las ciudades o en las poblaciones de más de 100.000 habitantes, el estrés está o forma parte de los factores de riesgo que inciden. Entonces estamos hablando de muchísima población, porque si de 10 millones el 20% tiene problemas o el estrés se ha asociado de una forma más o menos directa con la enfermedad cardiovascular, la verdad es que son cifras que llaman la atención y que evidentemente nos tienen que poner en alerta con respecto a qué hacer, ¿no? Sí, luego hablamos de las terapias, pero vamos a centrarnos en los síntomas coronarios. ¿De qué manera nos dice el corazón que estamos en niveles altos de estrés? Fundamentalmente por las hormonas que se liberan cuando se produce una reacción de estrés, lo que vamos a tener es sobre todo aumento de la presión arterial, taquicardia, insomnio. Vamos a tener también en muchas ocasiones dificultad para concentrarnos, básicamente eso, y luego básicamente nos vamos a encontrar pues en ocasiones pues síntomas como por ejemplo que te duela el pecho, sensación de falta de aire, taquicardia o palpitaciones en situaciones de estrés, que bueno, serían un poco la tríada más habitual en este ámbito del estrés, ¿no? O de la reacción de estrés. Sí, pero las taquicardias no siempre, aunque sean los síntomas más habituales del estrés, no siempre están relacionadas con esta fuente, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar las taquicardias que sean propias del estrés? Es una muy buena pregunta. La verdad es que evidentemente es un motivo de consulta muy común el que el paciente diga, bueno, pues yo noto taquicardia o noto palpitaciones, ¿no? El diferenciar al final una cosa de la otra a veces es difícil, y realmente el diferenciar entre una taquicardia por estrés o una taquicardia porque tenga una arritmia que es independiente de que tenga estrés o no, lo vamos a encontrar en las pruebas diagnósticas, y ahí básicamente es el electrocardiograma o el Holter de electrocardiograma, las dos pruebas fundamentales. Pero a día de hoy, y yo eso lo uso muchísimo también en pacientes que a lo mejor están con síntomas continuados de taquicardias o palpitaciones, y uno va a hacerse pruebas, además el espectador que me esté escuchando seguro que le habrá pasado el ir a hacerse pruebas, le dicen que todo está bien, pero él sigue notando esas taquicardias, esas palpitaciones. Bueno, pues yo básicamente digo que cuando las pruebas están bien, lo que viene a decir es que en ese momento no hemos visto nada anómalo, pero no significa que no tenga nada anómalo. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas, no podemos utilizar el estrés como disculpa para decirle que no tiene nada. Hay que llegar al fondo de la cuestión y efectivamente tener un electro que coincida con los síntomas que tiene el paciente, y si el electro es un electro normal, pues ahí ya sí decimos, bueno, pues efectivamente es por estrés, pero si el electro no es anormal, pues evidentemente ya estamos hablando de una anomalía cardíaca, una arritmia, que bueno, pues evidentemente el estrés puede haber influido en que la tenga, pero puede haberla no tenido sin que haya ningún tipo de estrés de por medio. ¿Y qué nos pone en estas situaciones? No sé si sus pacientes se refieren en consulta. ¿El trabajo es uno de los motivos? Bueno, vamos a ver, hoy por hoy el estrés yo creo obedece a varios factores, yo creo que todos los tenemos en nuestro día a día, ¿no? Está el estrés físico, que a veces pues bueno, hay gente que a lo mejor hace más deporte de lo habitual y eso genera también estrés al cuerpo, pero sobre todo está el estrés más habitual hoy por hoy, que es el psicoemocional y el ligado al ámbito laboral, que es donde yo creo que está principalmente la mayor exigencia a día de hoy. Casi la mitad de la población activa de todo el mundo vive estresada. El informe State of the Global Workplace alerta de que en 2021 se alcanzó una cifra de estrés laboral récord. El 44% de los profesionales encuestados reconocían sentir niveles de estrés altos a diario. De hecho, la OMS calculó que ese mismo año 300 millones de personas sufrieron problemas mentales relacionados con el trabajo. El precio también se puede medir económicamente. En la Unión Europea se calcula que el estrés laboral conlleva un coste de 620.000 millones de euros al año. El trabajo a distancia viene a mejorar esta experiencia. Según un estudio que acabamos de lanzar de la mano de IDC, donde hemos preguntado a más de 500 empresas, en general están muy satisfechos con todas aquellas herramientas que les permiten esa flexibilidad, que les permiten conciliar su vida personal con la vida laboral, que les permiten trabajar desde cualquier lugar, y aquellas herramientas que les hacen más fácil su día a día. En una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la salud mental y del bienestar personal, el teletrabajo y la flexibilidad se han convertido en una herramienta para atraer el talento dentro de la empresa. El 30% de las personas que están valorando cambiar de trabajo lo harían buscando una mayor flexibilidad en
la oferta de trabajo que puedan encontrar fuera. Y esto es un dato muy relevante a la hora de atraer y retener el talento dentro de la organización, porque este valor está empezando a subir mucho por encima del sueldo y por encima de otras condiciones laborales que antes los empleados valoraban mucho más. Según este informe de Telefónica, tanto empleados como responsables técnicos de las organizaciones consideran que aún hay margen de mejora en la experiencia del trabajador con su puesto a distancia para incrementar su calidad de vida y, por ende, reducir los estresores del puesto laboral. Y ese margen de mejora es la formación. El 50% de los empleados y el 90% de los responsables de TI lo identifican como el principal reto. Y aquí además hay muchos aspectos que tocar. Hay un tema cultural que es muy importante abordar porque todas estas herramientas vienen a cambiar la vida si conseguimos que los empleados las adopten y las sepan utilizar en el día a día para que les sean útiles. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo considera que el estrés es uno de los mayores problemas en el trabajo. Entre los accidentes laborales debidos al estrés más comunes está el infarto de miocardio. El infarto de miocardio podríamos decir que es la consecuencia más peligrosa del estrés. ¿Cuál es la relación entre ambos factores? O sea, el infarto de miocardio al final es la consecuencia más peligrosa o de las más peligrosas que hay en la enfermedad cardiovascular, sea por el motivo que sea, ¿vale? Bien porque fumes, bien porque tengas diabetes, bien porque seas un hipertenso o un dislipémico mal controlado. Al final el peor escenario es tener un infarto, ¿no? Porque el infarto, pues en muchas ocasiones el paciente puede ser atendido a tiempo, pero en otras muchas ocasiones el paciente tiene una arritmia o una muerte súbita fuera del ámbito hospitalario y desgraciadamente fallece, con lo cual nuestra labor fundamental como médicos responsables, como cardiólogos, en un paciente que viene a hacer una valoración cardiovascular, una prevención cardiovascular, obviamente es evitar el infarto. El infarto en un contexto de estrés, ¿vale? Podemos tener una situación de estrés agudo, una situación de estrés muy fuerte, que puede provocar una erosión, una rotura de la placa arteriosclerótica y eso provocar una trombosis aguda y un infarto. Pero está lo más común, que es sobre un proceso crónico, de un proceso arteriosclerótico crónico, que el estrés continuamente vaya erosionando o vaya favoreciendo precisamente el avance de esta enfermedad arteriosclerótica y finalmente provocar un infarto. Decía hace un momento que no podemos justificar o dejar de tratar a los pacientes excusándonos en el estrés. Deduzco que el estrés en sí no se trata en las consultas de cardiología, pero ¿puede la terapia ayudar a remitir los síntomas del estrés? Yo, mi experiencia en pacientes donde al final hemos llegado a la conclusión de que el estrés estaba claro que era el principal problema, yo siempre les he aconsejado que iniciaran terapias pues conductuales o psicológicas un poco orientadas al manejo del estrés, ¿no? O sea, yo creo que saber sacar un tiempo para ti, saber sacar unos momentos para comer tranquilo, dormir adecuadamente, yo creo que todo eso al final incide de una forma positiva y es una retroalimentación positiva que favorece el romper ese círculo vicioso que al final es el estrés, ¿no? Bajamos ahora la atención a los hombros y los dejamos caer hacia los lados, a los brazos, los antebrazos, las manos. Entrenar métodos de relajación es fundamental para gestionar el estrés. Obtendremos beneficios a muchos niveles, los más evidentes que alivia la tensión y ralentiza el ritmo cardíaco. El flujo sanguíneo aumenta y aporta mayor energía. También mejora nuestra digestión gracias a una absorción de los nutrientes más eficaz. Cuando el cuerpo está relajado, la parte psicológica también mejora, hay más capacidad para ver con perspectiva los problemas y todos esos momentos de relajación van colaborando como para amigarse con uno mismo. Practicar yoga u otros deportes que pongan la atención sobre nuestro cuerpo es una de las técnicas de relajación posibles. La meditación, la hipnosis. Una de las más eficaces y socorridas es el manejo de la respiración. Ser capaz de poner tu atención a la respiración, lo que se llama respiración consciente, eso, solamente con esto, ya mejoraríamos el bienestar de todos los deportistas y de la sociedad en general. Trabajamos con la respiración tratando de que la atención no vaya que no se ponga la mente a trabajar en nada, simplemente a estar, ¿no? Y esto realmente llega a convertirse como en una
también una forma de vivir, ¿no? De vivir con esa presencia en todo lo que estamos, ¿no? Controlar la respiración nos ayuda a aliviar la ansiedad, estabilizar la presión arterial y reducir el ritmo cardíaco, mejora la calidad de nuestro sueño y la energía con la que afrontamos el día. El abordaje psicológico del estrés en consulta guía al paciente para que se centre en el aquí y ahora, para que pueda concentrarse en sus emociones y aprenda a identificar sus estresores para buscar nuevas vías de manejarlos. Podemos aprender a reevaluar, a reestructurar el pensamiento, a valorarlo de otra manera, a poner otras jerarquías, ¿no? En el momento que lo hacemos consciente es más fácil poder decidir. Se trata de mejorar la tolerancia a los estados estresantes y minimizar su efecto sobre nuestro bienestar. Al final son cosas que se retroalimentan, ¿no? Cuando aparece el estrés empeoran nuestros hábitos y al empeorar nuestros hábitos, como comentaba, dormimos peor, comemos peor, dejamos de practicar deporte, también eso perjudica a nuestro corazón, ¿no? Correcto, porque aumenta precisamente todos los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, tú ten en cuenta que el estrés influye mucho en la resistencia a la insulina, influye mucho en la coagulación de la sangre, influye mucho en la presión arterial, en el colesterol, y si dormimos mal, pues cogemos peso, somos hipertensos, aumenta el riesgo de arritmias. Si comemos mal, pues imagínate, la parte del sobrepeso, pues el tema del azúcar, el tema del colesterol. Es decir, es que al final el estrés, por eso decía que el estrés en el fondo sobre los factores de riesgo que son modificables, es decir, en los que podemos incidir, hace un efecto transversal, influye en todos al final. Entonces, el sacar el estrés de la ecuación muchas veces al final favorece luego todo lo demás. Practicar deporte se asocia a múltiples beneficios. Servir de herramienta para controlar el estrés es uno de ellos. Sin embargo, su práctica también puede provocar efectos negativos como la ansiedad relacionada con el rendimiento. Y no solo en el deporte de élite. En una esfera aficionada también el 22% de los jóvenes deportistas ha sufrido estrés y agotamiento como consecuencia de las altas expectativas que se asumen y por el apremio del entorno. Principalmente la presión que reciben por parte del exterior, ya sea padres, familiares, entrenadores, y luego puede ser todo el resto del cuerpo técnico, el club, ¿verdad? ¿Vale? Pero luego por otro lado tenemos la presión que ellos mismos se imponen a nivel interna de tengo que ser mejor, no quiero que me quiten el puesto. Los efectos fisiológicos que puede tener un deportista con estrés crónico son multisistémicos. Pueden afectar al sistema metabólico y hormonal, a nivel neurológico y evidentemente al sistema cardiovascular y al inmunológico. De hecho, según una investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, el estrés se asocia a 1 de cada 3 lesiones musculares de futbolistas. Se lesionan, tienen siempre más contracturas que otras personas, se sienten como que tienen todo el cuerpo como muy tenso. A nivel de rendimiento bajan muchísimo su rendimiento, aparecen lesiones, aparece ansiedad, aparecen diferentes miedos, tanto a la hora de ir al propio entrenamiento, al encontrarse otra vez con el entrenador. El estrés puede provocar cuadros de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Para salir de ese bucle deben aprender a poner sus necesidades en el centro. Ellos tienen que tener claro que lo primero son ellos y que luego está todo lo demás. Entrena para entrenar y compite para competir. Muchos deportistas entrenan para competir. ¿Qué pasa? Que no están en el momento presente, que este podría ser el tercer punto, la tercera propuesta. Si yo no estoy en el momento presente, todo el tiempo voy a tener miedo de que el futuro sea negativo, que no coincida con mis expectativas. Y no se dan cuenta de que el futuro no depende de ellos. Doctor, ¿qué mensaje le podemos dar a las personas que se reconozcan en estos síntomas? Falta de concentración, problemas de sueño, taquicardias. Bueno, vamos a ver, es verdad que es una muy buena pregunta, porque en el fondo entras mucho o entras... ¿Son síntomas que se normalizan? O sea, ¿no nos damos cuenta de que lo estamos viviendo? Correcto. O sea, es decir, yo creo que hay parte de esos síntomas, a lo mejor no los más espectaculares, ¿no? Pero lo que es el convivir con una mala higiene del sueño, el convivir con no hacer ejercicio físico de forma adecuada, una mala alimentación, pues a lo mejor el encontrarte cansado siempre, el tener dificultad para la concentración, el de vez en cuando a lo mejor notarte
palpitaciones o molestias en el pecho, es decir, esos síntomas, incluso hay gente que se dice, no, es que estoy estresado, o sea, ya directamente hay como un autodiagnóstico para el estrés, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor tendemos a normalizar esos síntomas o a minimizar esos síntomas, que es un poco lo que hablábamos de los mecanismos adaptativos. Al final el cuerpo tiende a adaptarse a sus circunstancias, ¿no? Pero a la hora de salir de ese círculo vicioso, o sea, yo creo que es fundamental cosas muy sencillas en el fondo. O sea, el que tiene estrés en el trabajo es complicado a día de hoy decir, bueno, pues búscate otro trabajo o intenta adaptar tu trabajo a otro, bueno, pues de otra forma que te pueda ayudar a no tener tanto estrés. Bueno, pues sería una opción, porque el trabajo es un foco importante de estrés. Los problemas en casa, pues al final todos los tenemos y obviamente cambiarlos o cambiar la dinámica a veces es muy complicado. Entonces, lo que es atajar el problema de por qué tú tienes estrés, ¿vale? Bien sea desde un punto de vista personal, bien sea desde un punto de vista laboral, ahí es difícil entrar, pero sí que en el ámbito en el que tú puedes entrar, o sea, es fundamental que le hagas entender que tiene que tener pautas muy sencillas, pero que debe de ser regular en ellas, y es el tema de dormir bien, el tema del ejercicio físico y el tema de la buena alimentación. Entonces yo creo que, sobre todo nosotros lo que tenemos que recomendarle es que aprenda a gestionar el estrés, porque desgraciadamente es que el estrés convive con nosotros, con lo cual lo único que podemos aprender como sociedad a día de hoy es a gestionar el estrés. Se trata al fin y al cabo de encontrar un equilibrio, aprender a relativizar y a enfocar los deberes personales y laborales sin daño a nuestra tranquilidad mental, hacer frente a los desafíos sin poner en peligro nuestro bienestar. Hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Ya saben, en unos días volveremos con más expertos, con más ciencia, con más consejos y con más salud. No nos fallen, les esperamos.